7.1. Concepto y objetivo. El capital contable está conformado por todas las cuentas de patrimonio, capital social, reservas, superávit de capital, dividendos decretados en acciones, utilidades del ejercicio, utilidades retenidas, etc. El capital contable es una de las tres partes en que se divide el patrimonio de la entidad en el balance general. Las otras dos son el activo y el pasivo. El capital contable incluye el capital social, las utilidades o pérdidas y las reservas de capital. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad. El capital social está conformado por los aportes que hacen los socios o accionistas de la empresa o compañía en su inversión inicial o para incrementar su capital y por las que obtienen una parte de la propiedad de la misma. Este tipo de operaciones son realizadas en el momento de creación de la empresa y periódicamente a través de ampliaciones de capital. El capital social es un elemento que podemos localizar en el balance contable de una empresa, dentro de los fondos propios o patrimonio neto. Su principal función es actuar como una garantía por parte de la empresa frente a terceros. Las acciones preferentes son acciones que se caracterizan por darle al accionista algún valor adicional al de las acciones ordinarias. La proporción de acciones de este tipo en el capital contable de una empresa normalmente es muy pequeña. Algunas características de las acciones preferentes son las siguientes. Es un tipo de acción que otorga un privilegio extra frente a la acción ordinaria. Posee mayor jerarquía de cobro de dividendos. No tiene caducidad, pero no ofrece derecho a voto y su rentabilidad no está garantizada. Los privilegios varían y pueden consistir en una mayor participación de los derechos propios de las acciones, como por ejemplo una mayor cuota en la liquidación o tener el derecho a un dividendo preferente o fijo constante, lo cual las transforma en algo similar a los bonos y por lo tanto se consideran una especie de acreedores. Las acciones preferentes se engloban en diferentes categorías. Algunas de las más importantes son las siguientes. La desventaja de este instrumento es que no dispone de un mercado secundario organizado donde poner a la venta, es decir, no cotiza en bolsa, por lo que su liquidez es bastante limitada. Además, no tienen derecho a voto en las asambleas de la empresa. Acciones comunes. Una acción ordinaria, también llamada acción común, es una acción que se puede negociar en el mercado y que representa una parte proporcional del capital social de una empresa. Este título o valor financiero da derecho a su poseedor a ser propietario de la empresa en la parte que le corresponda. La acción ordinaria, a diferencia de otros productos financieros, no tiene fecha de caducidad, es decir, es perpetua, siempre y cuando la empresa continúe con su actividad. Características de las acciones ordinarias. Las características de las acciones ordinarias se pueden resumir en las siguientes: derecho a participación en los beneficios, derecho de reclamación de los activos en liquidación, derecho a voto, derecho de propiedad y responsabilidad limitada. 7.3. Reservas estatutarias. Estas reservas son apartados monetarios que realizan las empresas al final de cada ejercicio económico para cumplir con los lineamientos que se hayan establecido en sus estatutos. Se caracterizan por: son de obligatorio cumplimiento por estar reflejadas en los estatutos de la empresa, su origen no es determinado por una ley, los socios deciden establecer su cuantía, destino y objetivo, su dotación depende del resultado del ejercicio económico y incrementan el patrimonio neto empresarial. 7.4. Costo de capital. Este concepto hace referencia al rendimiento requerido necesario para que un proyecto de presupuesto de capital como la construcción de una nueva fábrica valga la pena. Desde la perspectiva de un inversionista, es el rendimiento esperado por quien está proporcionado el capital para una empresa. En otras palabras, es una evaluación del riesgo de capital social de una empresa. Las decisiones de inversión de una empresa para nuevos proyectos siempre deben generar un rendimiento que exceda el costo de capitalización de la empresa. De lo contrario, el proyecto no generará un rendimiento para los inversores. El resultado del ejercicio representa el importe que realmente ha ganado la empresa en ese periodo. Además, las distintas partes del resultado, como el resultado de explotación y el resultado financiero, permiten un análisis aproximado de las causas del resultado financiero. ¿Qué debemos tener en cuenta para calcular el resultado del ejercicio?
El cálculo del resultado se realiza en 4 etapas. Etapa 1. Contabilizar las operaciones en el diario a su devengo. Etapa 2. Contabilizar las amortizaciones y dotaciones de provisiones. Etapa 3. Contabilizar las operaciones de periodificación pendientes. Y por último, etapa 4, que es realizar la regularización, que básicamente es saldar las cuentas. ¿Qué pasa si el resultado del ejercicio es negativo? Cuando es negativo nos indica que hemos sufrido pérdidas o estamos sufriéndolas, por lo que deberemos tomar medidas que ayudan a revertir la situación. Lo más sencillo sería eliminar gastos, dado que el IVA puede compensarse en los 4 ejercicios siguientes. Otra forma es ajustar las amortizaciones o ajustar los gastos pagados por anticipado. 7.c Resultado de ejercicios anteriores. Este resultado comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio. También registra el resultado negativo de las operaciones relacionadas o no con el objeto social y que constituye una disminución patrimonial para el ente económico. Su objetivo principal es registrar el monto correspondiente a resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores y su uso es exclusivo de la Administración Central. ¿De qué se carga y de qué se abona? Se carga por el registro de resultados negativos provenientes de ejercicios anteriores y por el registro de los ajustes de ejercicios anteriores en los casos de omisiones o de cambio de metodología. Se abona por el registro de resultados positivos provenientes de ejercicios anteriores y por el registro de los ajustes de ejercicios anteriores en los casos de omisiones o de cambio de metodología. Su saldo es acreedor o deudor, representa el monto acumulado de los resultados de ejercicios anteriores. La cuenta de resultado de ejercicios anteriores se presenta en el balance general en el rubro de capital contable ganado, en caso de que sea ganancia, y pérdida en el caso de que sea pérdida. Es de naturaleza acreedora o deudora. También existen ajustes o rectificaciones a ejercicios anteriores, que estos son aquellas partidas materiales que tuvieron su origen en un periodo anterior y que por consiguiente afectan a los resultados de operaciones de los mismos. Y estas deben ser tratadas de acuerdo a lo establecido en la NIF B1, correspondiente a cambios contables y corrección de errores. Algunos ejemplos de ajustes en los resultados de ejercicios anteriores son la corrección de errores u omisiones, efectos retroactivos de cambios en normas contables aplicadas y la corrección de estimaciones. Esto lo podemos encontrar más en la auditoría de hechos posteriores. El superávit es la situación de una economía en que los ingresos superan los gastos dentro de un periodo determinado. Puede ser mensual, bimestral, semestral, anual, etc. En el caso del gobierno, se originan cuando recauda una mayor cantidad de dinero a la que necesita para solventar los gastos de su administración. Y para dejar más en claro esto, podemos deducir que el superávit es igual a que los ingresos siempre van a ser mayores a los gastos. Existen muchos tipos de superávit. Su aplicación más extendida se asocia al mundo comercial de las empresas y los estados. Abordaremos a los principales. Según la contabilidad, tenemos 2 ramos. Uno de ellos es el superávit fiscal. Este está relacionado con la administración pública. Se origina cuando una administración pública es capaz de recaudar más dinero que aquel que necesita para afrontar sus cargos. Y este a su vez se subdivide en público, presupuestado y primario. El superávit público hace referencia al conjunto de todas las administraciones públicas de un país. El superávit presupuestado es el previsto por el gobierno al realizar los presupuestos del año siguiente. Y el superávit primario es aquel que no toma en cuenta los costos de financiación previos. Y por el otro lado tenemos el superávit exterior, que es la diferencia entre ingresos y gastos que tiene un país respecto al exterior. Y estos son los más importantes. El superávit comercial, que es cuando el saldo de las importaciones de un país es inferior al de sus exportaciones. El superávit de capital
se refiere a que las inversiones en el extranjero con dinero nacional sea menor a las inversiones extranjeras en el país. Y por último, tenemos el superávit financiero, que es cuando los ciudadanos del interior del país envían menos remesas de las que reciben. Superávit en función de la situación. Como primer lugar tenemos al superávit estructural. Se origina de una forma constante e independiente de la influencia de un periodo económico, y este se divide en dos tipos, discrecional y tendencial. El superávit discrecional viene condicionado por las políticas económicas del gobierno, y por otro lado, el tendencial se origina por situaciones estructurales normales y automáticas, como por ejemplo el crecimiento de la población. Otro tipo de superávit es el coyuntural o cíclico. Se trata de una situación temporal provocada por los periodos económicos. Por último, también podemos mencionar otros tipos de superávit, como el que hace referencia a la alimentación o del sector privado en su conjunto. El superávit privado se da cuando una empresa o familia genera suficientes ingresos para cubrir sus gastos financieros, y el superávit alimentario, que se refiere a la abundancia de alimentos, también es conocido como superávit calórico. El déficit es la situación de una economía en que los gastos superan a los ingresos dentro de un periodo determinado. En el caso del gobierno, se origina cuando recauda una menor cantidad de dinero a la que necesita para los gastos de su administración. Por consiguiente, esto quiere decir que es lo contrario al superávit. Si recordamos la fórmula antes vista, entonces el déficit va a ser igual siempre a que los gastos sean mayores que los ingresos. Por último, tenemos un ejemplo de las cuentas de capital contable. Podemos observar cómo se divide en capital contribuido y ganado. De igual forma, se encuentran la utilidad del ejercicio y las utilidades de ejercicios anteriores. También nos podemos percatar que existe un déficit que, como ya vimos, es de naturaleza deudora y por consiguiente tiene que ser restado.